Bien, mis hermanos, quisiera entonces hacer rápidamente una oración para entrar de lleno al tema. Hemos anunciado que queremos platicar acerca de lo titulado Los secretos del macroarpazo. Macroarpazo, ese es el tema que quiero comenzar a desarrollar a partir de esta noche. Y esté atento, que yo sé que Dios va a hablar. Vamos a tratar de enseñar en esta noche, así es que tome lápiz y papel para que haga sus apuntes. Amén. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado, por concedernos la oportunidad una vez más de poder meditar en tu palabra. Estamos necesitados, hambrientos, Señor, y sabemos que tu palabra, tú la envías para sanar, la envías para fortalecernos, para guiarnos, para consolarnos y exhortarnos, Señor, pero también para liberarnos. Señor, nuestra vida la disponemos para que tu palabra haga de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quizás para los que nunca han oído la palabra arpazo, quiero comenzar diciéndole que es una palabra del griego que significa arrebatamiento. A mí me ha llamado mucho la atención y estaba compartiéndolo hoy a los hermanos, que casi durante estos meses, cuando nos acercamos al mes de octubre, el Señor me regala una unción para poder estar hablando temas de carácter profético y bueno, que van enfocados a explicar un poco de la escatología. Siempre ha sido así por muchos años. En esta ocasión no fue intencional que me iniciara desde semanas atrás a hablar un poquito de lo que tiene que ver con lo profético y hablar de lo que fue los códigos del Éxodo. No fue intencional, sino que Dios me metió a ese fluir y el Señor nos permitió compartir aproximadamente 5 temas. Ahora el Señor también puso en mi corazón que hablara acerca del arrebatamiento, pero que explicara lo que es el macroarpazo, para poder entender de esa manera cómo es que vamos a nosotros a experimentar eso que está establecido en las Escrituras y que pues todo creyente maduro, espiritual y pues inteligente, sabio, lógico, como podamos usar el término, pues anhela ser parte de esa experiencia del arrebatamiento o arpazo. Ahora, una de las cosas que me llama a mí la atención es que siempre hemos explicado que la palabra arpazo trata como algo general o únicamente un traslado. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros veamos que además de ser una realidad ese traslado, hay algo más que el arpazo o el arrebatamiento nos deja ver según las Escrituras. Y quiero entonces por lo menos decirle así, de lo que tiene que ver el arpazo. ¿Por qué el arrebatamiento va a ser para aquellos creyentes que creen realmente que vienen cosas más terribles de las que nosotros estamos experimentando? Y no es que quiera ser pesimista con lo que acabo de decir, pero la Biblia dice, y ha venido siendo profetizado por mucho tiempo, por siglos y por milenios también, de un día donde se manifestaría la ira de Dios contra la humanidad que endureció su corazón y menospreció al Señor Jesucristo, a su mensaje y al mensaje que Él dejó que se predicara como única forma de ser salvos de lo venidero. De tal manera que entonces, cuando nosotros analizamos que viene una ira y que no se compara con lo que estamos viviendo, es ahí donde el arrebatamiento o el arpazo nos revela secretos. Y esto es lo tremendo, nos revela secretos de este arpazo. Por ejemplo, quiero comenzar diciendo esto. Según la Biblia, hay por lo menos 3 formas de morir en los días de la tribulación, de lo terrible que viene sobre la faz de la tierra. Hay 3 formas de morir, según la Biblia. Una de ellas dice la Escritura que es morir por medio de plagas. Vamos a ver más adelante los pasajes.
Otra forma de morir en los días de la tribulación es por ser decapitado. Interesante. Y otra forma de morir es morir de hambre, porque en esos días nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Entonces ahí estamos viendo 3 maneras de morir en los días de la tribulación. Y una cuarta podría también yo añadir, y es vivir atormentados por espíritus inmundos, por demonios y ángeles caídos durante esos días. De tal manera que la única forma para escapar de esa forma de muerte y de tormento que vienen es a través, hermano, de un arpazo. Quiero que usted comience a escribir esa palabra, arpazo, primeramente con H. H-A-R-P-A-Z-O. No vaya a creer usted que un arpazo como una arpa grande con la que le van a dar en la cabeza. No es una arpa grande, sino que es una palabra griega que nos habla del arrebatamiento. Ahora, lo primero de esto, que es bien importante para comenzar a explicar, es que hay una clave, como un principio para poder comprender lo que será el macro arpazo. Si estoy utilizando la terminología de un macro arpazo, eso significa que si hay algo macro va a haber algo micro también. Si va a haber, la palabra macro significa grande, significa algo, hermano, inmenso, mayor en volumen, en porcentaje, en tamaño, en peso, macro, grande. Si hay algo macro es porque existe también algo micro, que es de la misma naturaleza. Si yo hablo de un macro arpazo, entonces es ahí el principio importante, que la clave para comprender lo macro es primeramente comprender lo que es micro. Macro arpazo, entender el micro arpazo. Ahora, cuando yo estoy diciendo esto, estoy tomando en cuenta también, según, hermano, digamos, la teoría o la base que tienen algunos, digamos, hombres eminentes en alguna rama, como es la rama de la física, ¿verdad? Un nombre pues más conocido que viene a mi mente es este personaje de descendencia judía, pero que no creyó en Jesús, sino que solamente creyó que todo lo creado pues es una obra de un creador, y le atribuyó a nuestro Dios, a Jehová, la obra. Sin embargo, no creyó en Jesús. Un hombre, hermano, con una capacidad intelectual que legó a toda la humanidad pues un conocimiento que hasta el día de hoy se utiliza y que tiene que ver mucho con la física, y me refiero al personaje Albert Einstein, o Einstein, como usted quiera llamarlo. Una de las cosas que él dijo es que cree que si nosotros queremos comprender algo macro, tenemos que comenzar creyendo en lo micro. Eso fue lo que dijo él y otros de sus colegas. Eso significa que nadie puede llegar a comprender algo mayor si no empieza a comprender lo menor. De tal manera que a raíz de esa declaración que él hizo y otros colegas, entonces le añadieron a ese principio de lógica, de razón, de que aún en la química, en la física, en la biología, en las ciencias médicas y las geociencias se aplica el principio. Para entender lo macro hay que entender lo micro. De tal manera que eso también entra dentro del escenario de lo que es una teología doctrinal. Si nosotros queremos entender los grandes eventos como es un arrebatamiento, tenemos que entenderlo desde la parte pequeña, desde los micro arrebatamientos, por decirlo así. Si va a haber un macro arrebatamiento, tenemos que entender los micro arrebatamientos que también están plasmados en la Biblia. Entonces, lo que vamos a hacer durante estos días es tratar de explicar en 3 partes esta enseñanza. Primero vamos a estudiar desde la raíz y significado bíblico de lo que es la realidad del arpazo. Luego vamos a estudiar en segunda parte que el arpazo ahorita, si nosotros lo aprendemos, si aprendemos del arrebatamiento en este tiempo, lo que aprendamos se convierte en un presagio, es decir, algo que nos anuncia lo que será, que vamos a experimentar en un futuro. Es decir, ahorita
este día, bueno, Dios lo puede hacer porque Él es soberano, pero este día, por decirlo así, vamos a aprender lo que es el arpazo, pero no necesariamente porque hoy va a suceder. Aunque Dios lo puede hacer si Él quiere en su soberanía. Sin embargo, si lo aprendemos nosotros, vamos a comprender a manera de descripción, hermano amado, lo que vamos a experimentar en un futuro cercano. Eso es lo tremendo. Entonces quiere decir que el arpazo, cuando se aprende, es un presagio. Es algo que nos anuncia cómo será aquel momento que vamos a experimentar todos. Y por último, vamos a ver entonces los requisitos que los microarpazos nos enseñan, que son requisitos, son ejemplos, son descripciones, son consejos, hermano, que nos llevan a nosotros a poner por obra esos requisitos o consejos para poder estar en el gran arpazo. Espero que me haya dado a entender, ¿verdad, mis hermanos? Enciéndame las luces y apáguelas, pues. A ver, ahí está, ok. Hasta de la casa de atrás me la encendieron, vi que encendieron la luz. Entonces, quisiera poner una base bíblica, y es una base muy conocida en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice así: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Interesante, hermano, porque este pasaje nos deja ver, pues, de que ¿dónde seremos arrebatados? Dice que seremos arrebatados en las nubes. No seremos arrebatados de aquí de la tierra, sino que en las nubes. De tal manera que para partir nosotros de la tierra a las nubes se va a dar algo, hermano, que es, pues, sobrenatural. Y es una forma de ascensión. Vamos a ascender a las nubes, y de las nubes vamos a ser arrebatados. Y esto es lo que cambia muchas de las cosas de las cuales quiero hablar. Es decir, que ¿por qué vamos a ser arrebatados de las nubes cuando podríamos ser arrebatados desde aquí, desde la tierra? Entonces ahí deja ver de que el arrebatamiento no es únicamente un traslado, sino que hay algo más que contiene el arrebatamiento, y por eso he titulado Secretos del macro arpazo. Ahora, esta palabra arrebatados que usted leyó en el versículo 17, es ahí en la palabra arrebatados donde aparece la palabra griega arpazo. Esa palabra griega, en su numeral del diccionario Strong, es el número 726, arpazo. Y su significado clásico o más tradicional es tomado por la fuerza. Eso quiere decir arpazo, tomado por la fuerza. Arrebatamiento o arpazo es tomado por la fuerza. Pero entonces, en la mentalidad griega hay manera de describir qué significa tomado por la fuerza. Entonces, hay dos formas que un griego podría explicarnos si estuviera presente en nuestros medios. Decirnos de manera, pues, narrativa, en un ejemplo de algún evento de la vida diaria, nos podría explicar qué es un arpazo y qué es un arrebatamiento. Entonces, una de las cosas que la mentalidad griega dice que el arpazo o tomado por la fuerza lleva la idea de dos personas que van caminando juntas en una calle. Oiga esto, quiero que capte en su mente. Dos personas que van caminando juntas en la calle, y a sus espaldas se oye un fuerte ruido, de tal manera que ese ruido hace que uno de ellos vuelva a ver hacia atrás. Y al ver hacia atrás y no ver nada, es decir, no saber de dónde viene ese ruido, entonces continúa en el caminar normal que traía, pero ya no está el que venía con él a su lado.
Esa es la idea que dan. Ir dos caminando, escuchar un fuerte ruido, uno voltea a ver hacia atrás, no mira de dónde viene el ruido y luego sigue normalmente hacia adelante, pero se da cuenta que el que traía a su lado ha desaparecido. Esa es la mentalidad griega. También hay otro ejemplo. Quiero que me vaya captando porque este tema es de suma importancia. También el siguiente ejemplo que ellos dan de lo que es arrebatado por la fuerza, ponen como ejemplo que un niño está jugando en la parte del frente de su casa con una pelota y de repente la pelota se rueda en medio de la calle. El niño corre a traer su pelota en medio de la calle, pero no se da cuenta que viene un vehículo y que ese vehículo viene a toda velocidad en contra del niño, pero de repente aparece una persona que extiende su mano y lo toma por la fuerza y lo arrebata de morir atropellado. Entonces esa es la idea que significa arpazo, que es tomado por la fuerza. Es decir, algo que de momento se manifiesta para rescatar a alguien que está en medio de un peligro. Oiga esto. Y ahí cambia entonces la idea de que es solamente un traslado. Ahora, por eso le decía yo desde un principio que hay tres formas de morir según la Biblia en los días de la tribulación. Entonces ahorita váyame comprendiendo para qué es un arpazo. ¿Para qué es el arrebatamiento? Además de ser trasladados, hermanos, de la atmósfera terrenal a una dimensión espiritual y celestial. Es un traslado, por supuesto, pero además de eso, Dios nos quiere enseñar, hermano, que el arpazo y el arrebatamiento, y esto es lo que me emociona, es para rescatarnos del peligro eminente que viene muy pronto sobre la humanidad. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces eso significa que nosotros, hermano, pues tenemos una salida bendita, que Jesús pagó el precio para que se diera a nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos, hermano amado, comprender que hay ejemplos de cómo caminar para experimentar los micro arpazos. Es decir, la gente que en la Biblia nos deja ver que experimentaron arrebatamientos son los que nos dan ejemplo a nosotros cómo debemos de caminar para poder experimentar el macro arpazo. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, este tema, mis hermanos, es un tema que dentro de la cristiandad, oiga esto, la cristiandad, la que está al redondez de la tierra, no todos creen el día de hoy que va a haber un arrebatamiento. Hay ministerios, hay denominaciones desde ya que ellos no creen que el Señor volverá para ser arrebatados. Ellos, incluso hay otro sector que piensa que la iglesia va a pasar la tribulación. Hay otros que ya están predicando que lo que estamos viviendo es esto, la tribulación. Yo oí hace unos días a un pastor que decía esto, que esto es la tribulación. Dice que ya estamos en la tribulación. Entonces está él aceptando que ya se quedó él y su congregación. Porque dice, su argumento dice de que nunca antes en la historia, ni bíblica, dice él, ni humana, se había visto una pandemia como esta. Y entonces hace comparaciones, ¿verdad? Que yo creo que están fuera de lugar, porque pone como ejemplo, pues, la peste que se desató en Europa. Y entonces él dice que allí en 5 años murieron, creo que 25 millones de personas o 5 millones, ¿no se recuerdan ustedes? A ver si me recuerdo lo que he enseñado. Que en 5 años, sí creo que se murió, porque fue casi, hermano, la cuarta parte de Europa la que sufrió. Entonces se habla más o menos de 25 millones de personas en 5 años. Pero imagínense entonces cómo pensaría la gente de aquel tiempo que murió en esa peste. Para ellos, pues era la tribulación, porque para ellos nunca antes se había visto una mortandad en esa cantidad de gente. Entonces, en aquel tiempo ellos hubieran pensado así como él piensa el día de hoy. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas dos pandemias? Bueno, imagínese, hermano, que tomó 5 años para que muriera esa cantidad de gente en un tiempo donde la comunicación no existía como el día de hoy.
de que en pocas horas una persona puede estar desde Europa en América, ¿verdad? Volando, hermano, como está ahora la tecnología y cómo las conexiones hoy son mucho más veloces que en aquel tiempo. Entonces, por esa razón es que se propagó más rápido este tiempo y que casi en todo el mundo la gente lo está experimentando. De tal manera, entonces, que no podemos nosotros hacer esas comparaciones de dos tiempos donde las condiciones eran totalmente diferentes. Entonces, para mí, él está errado, está muy equivocado en pensar de que ya estamos en la tribulación. Yo no acepto eso, porque entonces nuestra prédica entonces no tendría, ¿verdad?, sentido si ya nos quedamos. 25 millones después. 25 millones, ¿verdad?, en 5 años, amén. Ahora, mire qué interesante entonces lo que acabo de decir. Sin embargo, dentro de la misma cristiandad hay gente que sostiene de que el arrebatamiento no existe. Entonces, los oponentes del arrebatamiento tienen los siguientes argumentos que quiero explicarle. Por ejemplo, ¿qué es lo que a ellos los hace oponerse de la revelación del arrebatamiento? Bueno, ellos dicen en primer lugar que el arrebatamiento fue una doctrina nueva y sin base, dice ellos. Y acabamos de leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17 que sí hay base. Y entonces ellos dicen porque cuando se dio a conocer se utilizó la palabra rapto. Oigan esto. De tal manera que la palabra rapto, dicen ellos, no es bíblico, sino que es una doctrina con énfasis de escapismo, diciendo que la persona que lo cree y que lo predica es una persona que pues está excusándose de las responsabilidades de la vida, y lo que moviliza o promueve es un escapismo. Por ejemplo, un escapismo, como decirlo así: bueno, acabo de comprar una casa, yo sé que ya el Señor viene, así es que hay que la termine de pagar el anticristo. ¿Me entiende? Ese es un escapismo. Y muchas otras razones que podría argumentar. Entonces ellos dicen que la palabra rapto fue inventada y que no tiene fundamento. Ese es el segundo. El tercer argumento es que dicen que el rapto fue el tema que se oyó por primera vez. Mire, guarda esta fecha. Dicen que el rapto se oyó por primera vez en el año 1748 por boca y pregón de un teólogo bautista llamado John Hill. John Hill fue un teólogo bautista que empezó, dicen ellos, en el año 1748 a enseñar acerca del rapto. Y luego se convirtió como una doctrina y que fue mencionada y revelada y dicha a través de profecías después del año 1748, que se empezó a enseñar, a mostrar o a predicar, como que empezó a menguar, ¿verdad?, un poco, hasta que en el año 1830 se le dio nuevamente énfasis a través de profecías por una mujer llamada Margaret MacDonald en el año 1830. Aproximadamente, digámoslo así, un siglo después, otra persona comenzó a hablar del rapto de nuevo. Dos fechas importantes. Sin embargo, el argumento, pues, vuelvo a la carga, es porque ellos dicen que la palabra rapto no existe en la Biblia. Ahora, aquí tenemos que explicar lo siguiente para ir poniendo las bases. Esta primera parte es poner las bases de la raíz de dónde viene esa palabra para poder entender lo demás de los secretos del arpazo. Por ejemplo, aquí hay de por medio, digamos, 4 idiomas que juegan un rol. El español, el griego, el latín y el inglés. Ok. Esto es importante lo que le voy a decir. 4 idiomas que están en juego. Usted y yo leíamos en español el pasaje de 1 de Tesalonicenses 4:17. Y ahí en español dice arrebatados. Ok. Cuando hacemos la comparación de esta palabra en el griego, en el número que leí, 7:26, allí en griego dice arpazo. De tal manera que entonces, durante esos días viene una traducción
que la realiza un personaje conocido como Jerónimo. Jerónimo lo que hace es tomar la traducción del griego, que es arpazo. Sin embargo, Jerónimo, pues según la historia, dice que él es el que tradujo del griego arpazo al latín rapto, porque no existía una traducción al español. Es decir, no existía, mejor dicho, al latín. Esa es la realidad. Al latín, del griego al latín, no existía la palabra arrebatamiento. Y entonces lo que existía es la palabra rapto en el concepto. Entonces él utilizó la palabra rapto del latín y la escribe. En el latín se escribe más o menos así: rapeimur, rapeimur, rapeimur. Es la palabra de latín que traducido a nuestro idioma en español es la palabra rapto. Pero en inglés sería rapture, ¿verdad? Algo así, rapture. En inglés es rapture, en latín es rapeimur, en español es rapto, en griego es arpazo y en español es arrebatamiento. La puchica, un juego de palabras, ¿verdad? Pero entonces Jerónimo, cuando él quiere traducir arpazo, no existía una explicación en el latín de arrebatamiento, entonces pone la palabra rapto. Y entonces muchas Biblias usan la palabra en inglés, versiones en inglés usan la palabra rapture, de la palabra rapto que nosotros usamos, del latín rapeimur. Y esa es la realidad. Sin embargo, oigan esto, sin embargo, la palabra arpazo sí tiene traducción al español y es arrebatamiento. Entonces, basado en eso, estamos viendo de que fue una razón que por cuestión lingüística que se implementó una palabra rapto, que es la que muchos sectores el día de hoy desechan. Porque dicen ellos, la palabra rapto se oye muy ofensiva, se oye como algo que promovemos nosotros la criminalidad, como un ladrón que roba, como una persona que toma la fuerza a otra persona y se la lleva para desaparecerla o para hacerle daño, etcétera, o para traficar con ella. Eso es lo que ellos dicen. Pero si lo entendemos desde el punto de vista que acabo de explicar yo, desde el original arpazo del griego, que traducido es arrebatamiento en español, entonces la situación cambia. Ahora, como ya le puse fechas de los años en los que se comenzó, según ellos, a decirse por primera vez, repito, año 1748 por John Hill, y luego año 1830 por esta mujer creyente llamada Margaret MacDonald. Ahora, si vamos más a la historia, nos damos cuenta que antes de ellos ya existía también un grupo de creyentes que conocían la palabra y la explicaban. Por ejemplo, si vamos al tiempo del siglo 100, al año pues de 100 a 120 después de Cristo. Mire qué cercano después de Cristo. Me refiero a unos teólogos de esa época que se identificaban como los pastores de Germas. Los pastores de Germas en el año 100 al año 120 después de Cristo, ellos hablaron del rapto y decían lo siguiente. Decían que creían en un arrebatamiento que les permitía entender que escaparían de la gran tribulación por cuenta de nuestra fe, que la fe es importante, y que no estaríamos en la presencia de la bestia. Oiga esto, lo que se enseñaba en el año 100 y 120 después de Cristo, que nosotros escaparíamos de la gran tribulación manteniéndonos en la fe y que no estaríamos en la presencia de la bestia. Y eso lo tenemos que creer nosotros. Luego, otro personaje conocido como Efraín de Siria, de la iglesia griega ortodoxa, en el año 373 después de Cristo,
él dijo acerca del rapto que todos los santos y elegidos de Dios serían reunidos con él antes de la tribulación. Note usted, estamos hablando hoy del año 373 después de Cristo. O sea, de que es un tema mucho más antiguo que el año 1830 o 1743. Es mucho más antiguo. Luego Clemente de Roma, en el año 95 después de Cristo, dijo que así como madura la fruta del árbol, así es la verdad. Pronto aparecerá el Señor, por lo tanto mantengámonos vigilantes, porque Él vendrá y no tardará, dice, bendito sea el Señor. Entonces ya habían creyentes, hermanos, desde épocas mucho más remotas que en los años 1700 y 1800, que tenían ya esa convicción y esa fe. Esto le quita argumento a las denominaciones y algunos movimientos, digamos los cristianos, que dicen que no existe el arrebatamiento, y otros que creen que ya estamos en la tribulación. Ninguno de esos es para nosotros. No podemos creer en esas falsedades, en esas mentiras. Nosotros creemos de que si Dios prometió que un día iba a volver y que está establecido en primera de Tesalonicenses 4:17 que seremos arrebatados y que habrá una resurrección, lo tenemos que creer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos están listos para irse? Hermano amado, porque es una de las formas para ser librados de los tipos de muerte durante esos días. Ahora, quiero explicar lo siguiente también, que la palabra arpazo, mire si no es algún tema interesante, aparece 13 veces en 13 versos de la Biblia. 13 veces se menciona en 13 versos, ya sea desde el punto de vista de arrebatado, arrebatamiento o arrebatar. Entonces aparece muchas veces, hermano. Y vamos a ver que durante las veces que aparece, vemos acciones de por medio y vemos razones, es decir, eventos y situaciones donde se aplicaba la palabra arpazo. De tal manera que para los griegos, y en los días de Jesús y en los días de Pablo, esa era, hermano, una palabra muy común. Es decir, era parte del vocabulario, del léxico de esa gente. La entendían con facilidad. Sabían, hermano, en conceptos qué significaba cuando se escuchaba la palabra arpazo, que nosotros conocemos como arrebatamiento. Y entonces, pues porque no tenemos pantalla para enseñarle, pero podría citarle Mateo capítulo 11, verso 12, que usted lo puede apuntar. Mateo también 13, 19. Aparece en Juan 6:15, Juan 10:12, solo se la cito y usted los apunta. Juan 10:28, Juan 10:29. Ahí estamos viendo algunos versículos de las 13 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Aparece en Hechos 8:39, en Hechos 23:10. Hasta aquí las citas que le he dado no tienen que ver con el arrebatamiento escatológico, sino que tiene que ver con una acción en un momento determinado, donde se da una razón del por qué, el arpazo. Las veces que aparece ya de carácter escatológico la palabra arpazo está en 2 de Corintios 12:2, 12:4, cuando se habla del arrebatamiento de Pablo, que fue llevado al paraíso, al tercer cielo. Y luego aparece en 1 de Tesalonicenses 4:17 el arrebatamiento del creyente. 2 veces aparece en manera de ser sacado de esta dimensión para meterlo al plano celestial. Y aparece una vez más en Judas 1:23 y en Apocalipsis capítulo 12:5, que vamos a tratar de explicarlo hoy o el domingo. Entonces, ahí podemos ver ejemplos de dónde se daba el arpazo, dónde existía el arpazo. De los pasajes que le acabo de dar, de las 13 veces, quiero leer 2. Por ejemplo, quiero que venga conmigo a Mateo 11:12. Mateo 11:12 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arpazo por la fuerza. Oiga, qué interesante. Mire cómo la usaban. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y está hablando de poderes que existen en el plano espiritual, que dice que los que estamos dentro de la dimensión del reino de los cielos podemos arrebatar, ahí es arpazo, arrebatar poderes de esa dimensión celestial. Entonces, tomar por la fuerza lo que ahí existe y traerlo a la realidad. Como es poderes de sanidad, poderes de liberación, poderes, hermano, de milagros, poderes de prodigios, creyendo en el poder que hay en el nombre de Jesús. Podemos por la fe traer poderes de un siglo venidero, de una dimensión diferente, de un lugar, hermano, dimensional, espiritual, invisible. Podemos arrebatar, ahí es arpazo. ¿Cuántos quisieran eso? Entonces, ahí vemos que arpazo se está utilizando de otra manera. Luego Juan capítulo 10, verso 28, dice así: y yo les doy vida eterna, hablando Jesús, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Oiga esto: ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todo es, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oiga lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 28 está utilizando la palabra arpazo. Repito, voy a leerlo hoy usando el término griego. Dice el versículo 28: y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arpazo de mi mano. Oiga esto: mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arpazo de la mano de mi Padre. Entonces quiere decir que la palabra arpazo era utilizada de ambos sentidos, de lo positivo y de lo negativo. Quiere decir, oiga lo que le voy a decir, que si Juan 10, 28 en boca de nuestro Señor Jesucristo dice de que nadie les va a dar paso a las ovejas de la mano del príncipe de los pastores, del gran pastor, del Cristo de la gloria. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Las ovejas nadie me las arrebatará de mi mano. Nadie vendrá con un arpazo negativo a arrancarlas de repente de mi mano. Eso está diciendo el Señor Jesús. Entonces, si está diciendo nadie me las va a arrebatar, nadie me les va a hacer un arpazo, quiere decir que hay arpazos de Dios para librarnos de la tribulación. Y si quiere, sorpréndase lo que voy a decir, pero hay arpazos del diablo también, que el Señor lo reprenda. Hay arpazos del maligno. Y no necesariamente quiere decir trasladados de lo terrenal a lo celestial, sino sacados de la comunión, sacados de la congregación, sacados de la familia de la fe, arrebatados de un redil. Eso es lo que el diablo, hermanos, según este pasaje de Juan 10, 28, el Señor dice: nadie me quita los míos, nadie me los arrebata. Pero mire ahora estos pasajes que quiero explicar, los arrebatamientos del maligno. Entonces, Mateo 13, 19. Mateo 13, 19 dice: estos son los arpazos del maligno. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola. Está hablando de la parábola, que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, dice: viene el maligno y arpazo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire qué importante es prestar atención para entender. Wow, para mí esto me llama mucho la atención, que el diablo también trabaja con sus arrebatamientos, trabaja con su arpazo. Que si oímos una enseñanza
y no prestamos atención para entenderla, entonces viene el enemigo. La palabra se dio, la semilla se lanzó a su corazón, a sus oídos, a su mente. Pero si usted no la procesa porque no le puso atención, entonces viene el enemigo y arpazo la semilla que se sembró. Significa que muchas veces aquella persona no va a tener un fruto de la palabra que le sembraron. Y aquí podrían, ¿por qué la gente a veces, hermano, no persevera en la fe? ¿Por qué la gente, hermano, en medio de las batallas surge la realidad de una persona que está débil en la fe, de una persona que es incrédula, hermano, digamos, a lo que le está pasando o que va a salir de la situación? Y es porque nunca prestó atención a la palabra que le estaban sembrando, no cuidó esa palabra. De tal manera que como no la entendió, el enemigo viene y roba la semilla, le hace un arpazo a la semilla. El diablo no va a ocupar esa palabra, a él no le va a servir esa palabra. Pero lo que hace es impedir que esa palabra germine, crezca y dé fruto. De tal manera que ahí podemos ver nosotros la condición de un creyente. Imagínese, hermano, usted, que Dios lo bendiga. ¿Recibe usted mi bendición? Mire el esfuerzo que hace, mire la muestra de amor que le tiene al Señor. Mire, hermano, que para mucha gente sería una locura lo que estamos haciendo, que usted está congregado desde su carro sin que nos podamos necesariamente ver, hermano, porque ya oscureció, pero usted está aquí porque ha creído que el Señor se mueve en medio de nosotros, que vino a congregarse para adorar y alabar el bendito nombre del Señor, y que Él le iba a hablar a su vida. Hermano, Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Porque usted podría quedarse en su casa. Nosotros bien hubiéramos podido seguir predicando desde el estudio que teníamos o tenemos. Pero nos hacía falta esto, hermano, demostrarle al mundo que estamos confiando en el Señor, que lo amamos y que queremos decirle gracias, Señor, que nos guardaste, gracias, Señor, que nos proveíste, gracias, Señor, que nos has sostenido, gracias, Señor, que sabemos que nosotros tenemos, hermano amado, una realidad diferente y mejor. Entonces sí tenemos que prestar atención. Diga conmigo, yo voy a prestar atención para entender la palabra, para que el enemigo no haga un arpazo a la semilla que me siembran. Ahora, Juan 10:12 dice también así, Juan 10:12: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arpazo, las arrebata y esparce a las ovejas. Qué tremendo, ¿verdad? Que está hablando de aquellos que se pusieron solos para pastorear, que no los llamó Dios, no los puso Dios, sino que ellos solos. Y entonces cuando hay conflictos, cuando hay problemas, dice, abandona a las ovejas. Cuando viene el lobo y mira qué problema, qué difícil, cuánta carga y cuántos problemas. Ya no aguanto a estas ovejas que son así, que son allá. Cuando mira que aquello, hermano, si Dios no te llama, no te capacita, abandona fácilmente las ovejas, y viene entonces el lobo y las arrebata, arpazo. Ok, entonces quiere decir de que hay arpazo del diablo y hay arpazo de Dios. Tengo que explicar esto para poder tener base de que esa palabra era bastante amplia en la mente de aquellos creyentes de aquel tiempo. Ahora, dicho eso, entonces paso a establecer que cuando hablamos del arpazo de Dios para nuestras vidas, el arpazo de Dios para nuestras vidas, el arrebatamiento para nuestras vidas, el rescate de Dios para nuestras vidas, es porque vienen peligros insuperables sobre la humanidad. Vienen peligros insuperables, porque el arpazo nos anuncia, el arpazo nos da el presagio
de que viene, hermano, algo insuperable. Lo que estamos viendo nosotros de esta pandemia, aunque ha sido, hermano, para nosotros impactante, nunca antes la habíamos vivido. Todos los días la misma noticia, que mueren por aquí tantos, que se infectan otro poco por allá, que hay un repunte en algunos estados, en algunos países, y que los médicos, hermanos, están también llamando la atención, que viene la vacuna, que no viene. Oiga esto por supuesto que ha sido grande, nos cambió el ritmo de la vida, nos cambió el ritmo de la vida, ya no somos iguales, hermano. Ahora salimos, nos saludamos de codo, estamos con distanciamiento social, vamos a la tienda, allá viene el zorro enmascarado, ¿verdad? Allá viene la zorra enmascarada. Y nadie ahora, hermano, hasta que uno está bien cerca puede reconocer a la persona. De lejos uno no reconoce quién es, quién será. Y entonces, y mire, esto ha sido terrible. Y esa precaución y ese sentimiento y ese, digamos, precaución o temor para otros, hermano, nos cambió la vida. De tal manera de que si esto pasó, y no lo podemos negar, y mire lo que le voy a decir, pero esto ya estaba profetizado que vendría. Si la Biblia dice en los evangelios de que de las señales de la venida del Hijo del Hombre habrán guerras, amén. Se levantará nación contra nación, amén. Reino contra reino. Habrán terremotos. Habrán, ¿cómo se llama cuando se salen las aguas? Tsunamis. Y habrán plagas, pestes. Esto se venía predicando. Y la pregunta era, ¿lo creíamos que se iba a dar? Solo lo oíamos, lo leíamos, lo declarábamos, lo predicamos. Pero mucha gente no lo creyó. Nunca esperamos vivir este tiempo. Que todavía nos preguntamos, ¿y qué hay detrás de esto? ¿Será de verdad de que la pregunta de mucha gente, ¿vino de Dios o vino del diablo o vino de los hombres? Esa es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Será que la vacuna nos va a ayudar? O como se dice, ¿será que la vacuna es, hermano, una conspiración? Y que se provocó todo esto para darle lugar a la vacuna. Y que ahora supuestamente el señor Bill Gates, ¿verdad?, que es uno de los que está detrás de crear una vacuna, supuestamente tiene una vacuna que va a ser puesta a todos por obligación para poder inmunizar a las personas. Y que esa vacuna trae elementos de nanotecnología, dice, que es más pequeño que microtecnología, nanotecnología, y que en la sustancia líquida ahí va a ir ese elemento. Y lo que ellos dicen que ese elemento que trae esa vacuna le llaman elemento luciferiano. Elemento luciferiano, oiga esto. Y ese elemento luciferiano es similar a lo que traen aquellos animalitos luciérnagas, las luciérnagas que se encienden de noche en nuestros países. ¿Cuántos recuerdan las luciérnagas en Centroamérica? Vos viste una luciérnaga hace poco, ¿ah? Primera vez en tu vida. Es bien interesante ver ese animalito en la noche, se enciende, ¿va? Vuelan y se va, y va tirando luces. Entonces, se supone que eso se va a poner en la vacuna. Se supone, no estoy diciendo que así es, se maneja esa idea. Se está promoviendo esa idea, no estoy diciendo que así es. Pero entonces la pregunta es, nosotros no esperábamos que eso sucediera. De manera que esto nos tiene que hacer, hermano, o llevar a recapacitar, diciendo lo siguiente:
¿será que de verdad va a haber una tribulación de 7 años? 3 años y medio de tribulación y 3 años más y medio de gran tribulación, total 7 años. Los 3 primeros años y medio, la ira del diablo contra la humanidad, y los siguientes 3 años y medio, la ira de Dios contra la humanidad y contra Satanás. 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Será que va a pasar? Si nosotros no prestamos atención a las profecías y a las escrituras de que venía el tiempo de plagas, de epidemias, de pandemias, y nos sorprendió, y nos seguimos preguntando, ¿qué pasó? Ya estaba dicho en las palabras, ya estaba profetizado en la palabra, pero llegó el momento de esa realidad, nos cambió la vida. Ahora podemos decir, de verdad que ya fue dicho en la Escritura, ya había sido dicho en la Escritura. Ahora mismo tenemos que pensar de la misma manera con relación a lo que viene, hermano, los 7 años tribulacionarios, que no es para nosotros, y la única manera de poder evitar los 7 años de la tribulación es a través del arpazo, es a través del arrebatamiento, y para eso tenemos que estar aprestos a entender y hacer la voluntad de Dios para poder ser dignos de escapar y no experimentar las 3 clases de muerte que durante los días o los años de tribulación la humanidad va a experimentar. Si pasó esto de la pandemia, de las plagas, también pasará la gran tribulación, pero usted y yo no pasaremos, y por eso Dios nos está hablando a tiempo. En el nombre de Jesús, dele palmas al Señor de la gloria. Bueno, me avanzó el tiempo, y entonces quiero dejar hasta aquí porque quiero respetar los 45 minutos. Yo quiero finalizar haciendo una oración después de esta palabra. Esta palabra no es para llamar a la reconciliación, aunque si usted siente ahí que no ha caminado íntegramente delante del Señor, pues reconcíliese. Si ha cometido un pecado, pídale perdón. Si ha cometido una falta o una falla, arréglese en el nombre de Jesús. Arreglémonos en el nombre de Jesús. Pero quiero orar para pedirle a Dios que esta palabra no la arrebate el maligno, y que nosotros podamos entenderla, madurarla, y que nos dé frutos para poder vivir una vida de agrado al Señor. Ahí donde está, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, he entregado tu palabra como tú me pediste. Señor, este primer día que estamos hablando de los secretos del macro arpazo, Señor, este día he puesto las bases para lo que viene, Señor, durante estos días, que nos ha de llevar a la comprensión amplia, profunda, de cómo debemos de descubrir esos secretos para poder participar en el arrebatamiento. Señor, si hay alguno que se ha apartado de tus caminos, ha menguado en la fe, Señor, o se ha distanciado de tu comunión, o ha hecho algo, Señor, que contristó tu Espíritu Santo, por favor, Padre, concédele en esta oportunidad de tu gracia una vez más, y la oportunidad para reconciliarse contigo, Señor, para que no se pierda, Señor, esta bendición. Bendigo a cada hogar representado en los carros, a cada familia que están representadas ahí. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento. Danos un espíritu de inteligencia. Derrama sobre nuestras cabezas un espíritu de inteligencia. Danos un espíritu de sabiduría, Señor, para poder procesar esta palabra, y que no se quede sin entendimiento, para que el maligno no venga, Señor, a crear un arpazo de la falta de entendimiento. Señor, sabemos que tu palabra se cumple, y se han cumplido muchas cosas que tú nos advertiste a través de los tiempos. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa intimidad contigo. Ayúdanos a tomarnos de tu mano, Señor, y caminar en estos tiempos difíciles.
Ayúdame a obedecerte, a amarte, a servirte. Protege a mi familia, Señor, protege a mis hijos, te lo pido. Protege la iglesia que nos has dado a pastorear. Protege las familias, Padre, los que están ahorita en sus carros, los que están en sus casas, que por alguna razón no llegaron este día. Restaura los hogares donde hay conflictos, donde hay problemas, donde hay enfermedades, donde hay escasez. Por favor, Señor, que ninguna de esas circunstancias los haga retroceder, que los haga menguar en su fe. Provee lo necesario, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Unge sus cabezas, llena sus vidas. Fluye, Espíritu Santo, en cada vida, en cada hogar. Llévanos a otra dimensión de consagración, de intimidad contigo. Por favor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendice a tu pueblo, te lo pido, Señor. Amén. Cada familia por nombre sea bendecida. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendecimos a Dios porque realmente Él ha sido bueno. Y este día fue algo muy hermoso durante la alabanza. Y yo quiero decirle, invitarle, que en estos tiempos que estamos viviendo, lo que más tenemos nosotros que darle al Señor es la adoración y la alabanza. Mire lo que dice Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía. Él me protege y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Otra vez vuelve a decir: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra, que toda la tierra se entere que hay un pueblo que adora y alaba a su rey. Amén. Porque ahora nos han dicho: estamos esperando al Señor. Y realmente, hermanos amados, no tenemos que amar nada de la tierra, porque realmente, si usted ve, cada día la tierra está peor. Pero sin embargo, la esperanza en nosotros es eterna. Eso es lo más hermoso. Usted termina de preocuparse en el momento que usted está consciente de que ese problema, que esa prueba será por algún tiempo nada más. En ese momento usted termina, en el momento que usted realiza que realmente aquí por un tiempo estaremos, hermanos. Por muy poco tiempo estaremos. Y dice la Biblia que en aquel lugar ya no habrá más tristeza ni más dolor. Pero aquí nosotros tenemos que adorarle, tenemos que alabarle. Y mire lo que dice: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. O sea que cuando usted y yo adoramos como hoy lo han hecho, realmente qué bendición hubo esta noche. Pueblo amado, el domingo estamos aquí, pero vamos a celebrar al Señor con libertad, como este día usted lo ha hecho. Porque nosotros tenemos que proclamar las maravillas. Y cuando nosotros cantamos al Señor, entonces nosotros estamos declarándole al mundo de que tenemos esperanza, que no estamos solos, sino que estamos protegidos. Amén. Así que vamos a orar para ser despedidos, pero yo creo que hay peticiones. ¿Hay algunas peticiones, hermano? Sí, por la mamá de hermano Noel. Oh, ok, sí, por ella. Prender el espíritu de muerte. Ok. En el nombre de Jesús. Okay. Vamos a orar al Señor. Ponga usted sus necesidades. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, venimos pidiéndote, Señor, por la madre, Señor, de mi hermano Noel, Padre, por mi hermana Guadalupe, Señor, en el nombre de Jesús,
que allá donde ella está, Señor, que allá donde ella está, en aquel lugar, Señor, llegue tu mano de poder, Señor bendito, llegue tu mano de fortaleza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Restaura, Señor bendito, su corazón, Señor, que cuando lleguen esos exámenes, Señor, que no se haya nada negativo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, sí, Padre, Dios mío, cuídala, protégela, guárdala, Padre, en el nombre de Jesús. Y por todos aquellos, Señor, que de alguna manera, Señor, están pasando momentos de quebrantamiento, de salud, Señor, te suplicamos, Padre, Dios mío, te pido por Natalie, Padre, para que tú la fortalezcas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, que ella vea tu mano de poder sobre su vida, Señor, en el nombre de Jesús. También los bendecimos a cada uno de ustedes. Váyanse en paz y en victoria. Amén. Que el Señor los guarde, y el domingo recuerde que a las 10 en punto empieza la enseñanza que los hermanos líderes están preparando para que así cada domingo también ellos puedan venir y exponer esa palabra para que seamos edificados. Amén. Que el Señor les bendiga y los guarde. Amén. Amén.